Quiero compartir con todos ustedes la alegría que invade mi corazón el día de hoy. Recientemente, TNO Network me convocó para realizar un trabajo periodístico junto a mi colega Margarita Toledo. Juntos entrevistamos al párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, el padre Gerardino Barraquini, a quien se le encomendó todas las gestiones pertinentes a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. A partir del día de hoy ya es San José Gregorio Hernández, y en esa misma ecuación celestial incluimos a la Santa Madre Carmen Rendiles. El padre Barraquini nos comenta que la primera labor de estos santos será la de la transformación espiritual de todos los venezolanos. De allí rescato un extracto de la entrevista, en donde el padre Barraquini nos comenta que el doctor José Gregorio Hernández no solamente curaba las enfermedades asociadas al cuerpo, sino también ahora las del alma, como son el rencor, la envidia, el odio. Así que a partir del día de hoy le pedimos el primer milagro a San José Gregorio Hernández de que reunifique e integre de nuevo a la familia venezolana, a todos los venezolanos por igual. Y como él decía, todo va a estar bien. Así que no les quito más tiempo y vean el video. Padre, yo acostumbro a hacer entrevistas un poco diferentes a lo que usted puede estar acostumbrado. Así que lo primero que quiero preguntarle es, yo quiero que usted me hable desde su emoción y desde su corazón, lo que significa esta canonización para usted. Mira, para mí ha significado un cambio importante, ¿no?, en mi espiritualidad. No solamente desde el punto de vista técnico, profesional, de que uno tenga digamos, profesionalmente, canónicamente hablando, jurídicamente hablando, digamos, lo que es, digamos, el estar en contacto con las causas de hace años, ¿no? Y saber, digamos, cómo es la técnica, la estructura, todo el recorrido canónico que hay que llevar, ¿no? No solamente eso, sino también a nivel espiritual, haber colaborado en que una causa que está en el corazón del pueblo venezolano finalmente llegue a su punto de llegada, ¿no? Más de 76 años esperando este evento para toda Venezuela, más de 100 años desde la muerte del beato José Gregorio Hernández. Es para mí, primero, una emoción, un honor de que Dios me haya tomado en cuenta para colaborar con esta causa, porque de una u otra manera aquí estamos hablando de un recorrido de todos estos años, de todos los que han colaborado, y a mí me tocó, digamos, colocarle la guinda a toda esa torta que ya venía preparándose de hace años. Para mí es una emoción increíble. Mi espiritualidad ahora es una espiritualidad en donde yo no era devoto de José Gregorio Hernández, y llegar la causa a mis manos, conocer en profundidad este personaje, no solamente desde el punto de vista biográfico, de lo que significó para la academia, para la ciencia en Venezuela, sino también el hombre cristiano que llegó al punto en el cual su vida era una ofrenda a Dios día a día a través de su profesión médica. ¿Usted qué ha tenido en sus manos de él? Bueno, el día de la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández, la semana esa que tuvimos el estudio médico de los restos del beato, tener en mis manos las reliquias de José Gregorio Hernández, de sus huesos, para mí significó algo hermoso, porque yo me preguntaba cuántas generaciones hubiesen querido ver esto y no lo pudieron ver, y ahora lo estoy viendo yo. Era para mí una emoción indescriptible. ¿Y usted ha tenido algún encuentro cercano con José Gregorio? Bueno, por supuesto, cuando ya me hago devoto de José Gregorio Hernández, no puedo negar que me concedió una gracia, un milagro,
cuando le pedí fervientemente por la salud de mi cuñada, que estaba gravemente enferma de COVID. No estaba en el país y eso agravaba más la situación. Y yo me acuerdo que fui con mi sobrinita a donde estaba José Gregorio sepultado todavía y fuimos a pedirle y milagrosamente curó y está viva y bueno, y es un milagro viviente en la familia, ¿no? O sea, no solo en la suya, sino en la de cada uno de los venezolanos que hoy en día sienten a José Gregorio como en el tuétano de sus huesos, ¿verdad? Claro, claro. Usted ha tenido en sus manos récipes médicos, estetoscopio, em, eh, sacos. No, bueno, actualmente la Iglesia de la Candelaria custodia parte, no todo, parte de los instrumentos médicos que José Gregorio había formado por orden del presidente Rojas Paul, Sí. cuando él tuvo que ir en esta gira por Alemania, por París y por Nueva York, buscando todos estos implementos médicos para formar el primer laboratorio de punta tecnológica en América Latina, ¿no? Todos estos instrumentos estaban custodiados por... Usted. Por usted. ¿Ah? Por usted. No, estaba anteriormente, Ajá. tuvo muchos años custodiado por el movimiento Cursillos de Cristiandad Ok. y ellos lo donaron para la Candelaria y ahora estamos en el proyecto de hacer en el antiguo lugar de la sepultura un lugar donde la gente pueda ver esos instrumentos médicos que van desde el microscopio, van a todo lo que José Gregorio Hernández normalmente utilizaba en ese laboratorio. Padre, estando en este lugar, yo me imagino que usted ha sido marcado, por muchas historias. Yo me imagino que en este lugar usted ha sido marcado por muchas historias. ¿Hay alguna o algunas en particular que a usted mismo le hayan arrugado el corazón? Mira, aquí hay miles de historias. Todos los días, desde la mañana hasta que cerramos el templo, vienen peregrinos emocionados a contar un relato de una curación. Viene gente con el corazón roto pidiendo por la salud. Entonces son muchas las historias que podríamos decir que al día son cientos de relatos y cada una tiene en particular el agradecimiento del pueblo, ¿no? Yo aquí he sido testigo de cambios de diagnóstico de un día para otro. Gente que ha venido para acá, ha venido a orar delante del altar del Beato, se le ha impuesto la reliquia y que después milagrosamente me llaman para decirme que hubo un cambio de diagnóstico o lo que parecía que era un diagnóstico terrible cambió. O sea, y desde personas adultas y sobre todo las historias que a mí más me han conmovido son las historias de niños que vienen aquí a dar gracias a Dios, pero también vienen a pedir, ¿no? Y esas historias de niños y que normalmente siempre tienen el denominador común, que es que José Gregorio Hernández aparece en el cuarto, en el hospital, y siempre la frase que José Gregorio dice que es todo va a estar bien, ¿no? Y eso es una promesa que después cumple a cabalidad nuestro santo. Quisiera que usted me aclarara si el Papa Francisco en algún momento tuvo alguna conexión muy especial o muy particular con José Gregorio, porque dentro de la iglesia hubo una historia en la que él tuvo una presencia muy cercana con él y le llevaron la reliquia al Papa Francisco. ¿Esto es así? No. El Santo Padre Francisco, bueno, de feliz memoria, el Papa al iniciar su pontificado fue informado de esta figura. Como latinoamericano seguramente alguna vez la escuchó, pero a medida que su pontificado avanzaba, todavía no se había retomado la causa, pero el Santo Padre llegó a decirle a una persona, a un sacerdote muy conocido y muy amigo, que
figuras como la de José Gregorio unen a la patria grande. Y a medida que el Santo Padre avanzaba en su pontificado, a medida que el cardenal Porras, amigo personal del Papa, le hablaba, y cada vez que íbamos a Roma, siempre, y además que en la Plaza San Pedro, el Santo Padre lo dijo cuando me envió un videomensaje a toda Venezuela, que no había ni un día cuando él salía de la plaza que los venezolanos le pedían: ¿y José Gregorio? Entonces el Santo Padre sabía quién era. Y la conexión era tan grande que, estando él en el Gemelli hospitalizado, el sustituto de Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, es quien le lleva el expediente con los votos positivos de la plenaria de cardenales del expediente para la dispensa del segundo milagro. Y Monseñor Peña Parra me dijo unas palabras muy hermosas que el Santo Padre le había dicho: esta era una deuda con el pueblo de Venezuela. ¿Sí? Mejor imposible, ¿verdad? ¿Usted piensa que José Gregorio Hernández está tras la sanación de un país? Yo lo vengo sosteniendo desde hace años, ¿no? Y de hecho, la Candelaria, cuando se cumplieron 100 años de la muerte del Beato, nosotros hicimos un trabajo en equipo donde sacamos un folleto que tratamos de que fuese viral, que se llamaba "De las enfermedades espirituales de Venezuela", en la cual se afirmaba que el país está enfermo. Estamos enfermos de odio, de violencia, de división, de venganza, y que son enfermedades espirituales. Y un país no puede progresar en tanto en cuanto sus habitantes están enfermos espiritualmente. Y ahora, siendo José Gregorio médico del cuerpo, también es médico del alma. Y en ese trabajo que hicimos, dice, bueno, ¿cuál es la medicina? Y la medicina es un cambio de actitud. Y yo creo, el Papa dispensó el segundo milagro a José Gregorio porque la fama de santidad, la fama de milagros era inequívoca. Y entonces, habiendo dispensado un segundo milagro, que sabemos que está por ahí, hay millones de milagros de José Gregorio Hernández, pero el milagro más grande que va a hacer y que tiene que hacer José Gregorio Hernández es el reencuentro y la reconciliación en un país. Por lo tanto, yo pienso que el 19 de octubre comienza el gran movimiento en el cual Venezuela tiene que reencontrarse, Venezuela tiene que ver en qué tenemos que cambiar para que el país vaya adelante y también podamos estar también curados espiritualmente. Frente al odio, el amor; frente a la división, el diálogo; frente a la venganza, el perdón. Porque definitivamente este es un país demasiado noble, este es un país hermoso, y yo estoy seguro que aquel grito del pueblo de Caracas el 29 de junio de 1919, cuando salía el féretro de la Catedral de Caracas para ir al Cementerio General del Sur, cuando todo el pueblo de Caracas gritó: José Gregorio Hernández es nuestro, y lo llevaron en hombros hasta llegar a las 10 de la noche en el Cementerio General del Sur, es una profecía. José Gregorio Hernández es de todos los venezolanos, independientemente de cómo la piense, independientemente de cuál es su nivel social, académico o cuál es su raza, inclusive hasta la misma religión, porque José Gregorio Hernández ha inclusive superado el tema religioso, y aquí vienen personas que no son católicas, protestantes, vienen drusos, vienen judíos a pedirle al Beato porque son parte de un pueblo como es el pueblo nuestro, un pueblo en el cual se ha enriquecido con todas las culturas y religiones que han venido a causa de la inmigración desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, y de una u otra manera entran en el ADN no cultural, sino religioso del pueblo de Venezuela. Usted acaba de decir algo muy importante. José Gregorio Hernández trasciende fronteras, pero trasciende religiones. También. Y es algo muy difícil de lograr. Y José Gregorio Hernández lo ha logrado.
Usted dijo que tuvo una transformación en su fe. ¿Esto también tuvo que ver en la transformación de su fe? Al ver como otras personas que a lo mejor creen de otra forma, hayan creído en él. Claro, mira, en giras que hemos tenido con las reliquias fuera del país, uno entra en contacto con una diversidad de culturas y de personas, y muchas de América Latina, de Europa, América del Norte, y en muchas me he conseguido personas que no son católicas, que le rezan a José Gregorio Hernández y que lo han conocido en los países de origen, que es lo más importante. Y podríamos decir también es lo más que no es usual, porque normalmente los santos tienen un conocimiento en el territorio del país donde nacieron o murieron. Y José Gregorio Hernández forma parte de este grupo que es reducido en la historia de la iglesia, porque ahora es que vamos a ver a José Gregorio en los próximos 50 años, que es un fenómeno dentro de la iglesia católica, que es la universalidad. Por lo menos santos como San Antonio, San Francisco, Santa Rita de Casia o el mismo Padre Pío, tú los nombras y en todos los lugares del mundo lo conocen. Y por esa vía vaya José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández llegó a Kenia, en África, llegó a Kerala, en la India, ha llegado a Indonesia, ha llegado a París, ha llegado a Toulouse, ha llegado a Cracovia. O sea, es una cosa impresionante. Intentó ser sacerdote también. ¿Ah? Intentó ser sacerdote también. Por 3 veces él logró discernir, porque también José Gregorio es el hombre del discernimiento, es el hombre que a medida que va pasando el tiempo, va viendo las experiencias y va llegando a la conclusión de que Dios lo llama a otro estado de vida. Y es ahí donde entonces él se da cuenta que él puede llegar al servicio al prójimo y al amor al prójimo desde la profesión médica, que nunca lo había olvidado, pero el empeño de José Gregorio en esto hace que al final el arzobispo de Caracas de la época, Monseñor Juan Bautista Castro, que era su director espiritual, le diga: José Gregorio, llegó la hora de decidir. Tu ministerio sacerdotal es en la medicina. Y así lo hizo hasta el día de su muerte. También era una persona que enaltecía el rosario. Y eso es muy importante porque el rosario es el látigo más importante o la protección, una de las protecciones más grandes que puede tener el católico como tal. Claro. Siempre lo llevaba encima, siempre lo tenía con él. Él, siendo científico, sabía todo lo que podía lograr. ¿Hay algún mensaje que para usted resuene adentro, que tenga que ver entre José Gregorio y el rosario? Claro, José Gregorio era un hombre de misa diaria y de rosario diario y de un amor impresionante, filial a la Virgen del Carmen. Él tenía una relación muy hermosa, siempre llevaba en el bolsillo, llevaba la estampita donde había la oración para la buena muerte, ¿no? Sí. Que yo creo que lo acompañó hasta el final de su vida. Y esa experiencia de maternidad, que seguramente inclusive me atrevería a hacer un paralelismo con la muerte de la madre de San Juan Pablo II en tierna edad, y también José Gregorio queda huérfano a tierna edad, pero ya su madre había colocado la semilla y el germen de la fe, y seguramente María, Madre Nuestra, lo acompañó con amor maternal, y él, siendo huérfano, seguramente sentía esa relación de amor, ese te amo a la Virgen María a través del rosario. Padre, yo quisiera que nos diera algunos datos curiosos que pocas personas conocen, que no sean curiosas y quieran saber, ¿no? Quizás las conozcan. Pero, ¿qué datos curiosos podría darnos de José Gregorio? Mira, datos curiosos se van a ir poco a poco también revelando a la medida que haya más gente que traiga testimonios, gente, porque en todos estos años se han recogido muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es todavía una cantera en donde van a comenzar a salir muchas cosas bellas.
Pero de datos curiosos te puedo decir lo que la comisión médica que estudió los restos del beato descubrió. Por ejemplo, José Gregorio medía 1,62 m, tenía pecho de paloma, porque con los problemas respiratorios que tenía desde pequeño, el diafragma se expande, ¿no? Además de eso, José Gregorio Hernández tenía una óptima salud dental. Se descubrieron unas reparaciones con oro cochano, que no sabemos si lo hizo en París o en Nueva York, y también una pequeña tumoración que tenía benigna, ósea, que hacía que el deambular de José Gregorio fuese un poquito más complicado, ¿no? Los médicos forenses descubrieron también que una de las causas de la muerte del beato está en que cuando cae, no en la nuca, sino del lado, él tiene una fractura, además de la polifractura en el cráneo, tiene una fractura en el paladar, haciendo que el líquido encefalorraquídeo se saliera por allí y de una u otra manera acelera la muerte del beato, ¿no? De José Gregorio Hernández, ¿no? Y bueno, José Gregorio Hernández, yo me acuerdo cuando yo era pequeño que podía escuchar a mi bisabuela hablando del doctor José Gregorio Hernández en La Pastora, ¿no? Y claro, uno pequeño no sabe qué, y después se da cuenta de que Caracas era la ciudad en donde todo el mundo conocía a José Gregorio. La gente de La Pastora se recetaba con José Gregorio, y entonces de repente uno tenía gente que conocía, que cuando era pequeño, por supuesto, que se había recetado con José Gregorio Hernández, ¿no? Y eran pequeños todavía, niños. Entonces, esto es lo hermoso, y yo creo que poco a poco nos vamos a ir descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, yo hace 2 años pude ver un formulario de una farmacia de La Pastora, de Amadores, donde se escribía el nombre del médico, se escribía lo que había pedido de medicamento y la firma del médico, ¿no? Entonces pude ver este formulario donde aparece siempre Hernández, 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 que era la farmacia de Amadores donde iba José Gregorio Hernández a comprar las medicinas. Padre, dígame algo, ¿usted cayó aquí por casualidad o por una diosidad? No, fue por mandato de mi superior eclesiástico, en ese momento el cardenal Baltasar Porras, quien me nombra párroco. Ya yo había sido vicario 7 años, del año 2007 al 2014 estuve de vicario acá, y pude conocer, digamos, la figura de José Gregorio Hernández, pero en estos últimos 6 años he sido párroco del santuario, y desde el año 2019 se me nombró vicepostulador, ¿no? Evidentemente, el cardenal Porras, viendo el éxito y viendo también los resultados con Madre Carmen, me encomienda la tarea de José Gregorio Hernández, porque con Madre Carmen desde el año 2008 la llevamos a venerable en el 2013, y ya en el 2018 la teníamos beata. A través del milagro que le hizo a Triné Durán de Brangera, la doctora. Y después estuvimos el milagro de la canonización, que es el milagro de esta niña que tuvo una infección en el sistema nervioso central. José Gregorio primero es venerable. ¿Ok? ¿Eso fue por aclamación popular? No. No, Hoy día en la normativa canónica de la Iglesia no existe aclamación popular. Okay. Es un expediente que se lleva adelante en la Congregación para la Causa de los Santos, y que lleva al estudio de la Comisión Teológica y la Plenaria de Cardenales de que el candidato a los altares vivió de manera extraordinaria y heroica todas las virtudes cardinales y las que son anexas a las virtudes cardinales. Eso fue en el año 1986. Tenemos el siguiente paso, beatificación. Beatificación ocurre en el 2021 gracias al milagro de la niña Yaxuri Solórzano en San Fernando de Apure, la niña que recibió varios impactos de balas de escopeta
tuvo pérdida de masa encefálica y el pronóstico era prácticamente o la muerte o quedar cuadraplégica y sin habla y totalmente vegetal. Y allí radica el milagro en que después de la operación, que la operación no era para restituir la salud, era simplemente para evitar un daño mayor de una hemorragia, la niña, contra todo pronóstico, a los 5 días de haberse sido operada en terapia intensiva, se expulsó lo que la mantenía, digamos, con la respiración mecánica, y ella misma pidió comida y salió caminando del hospital, ¿no? Es allí el milagro que inexplicable totalmente. Frente a todo pronóstico, el pronóstico del diagnóstico no se lleva a cabo, sino que no hay explicación científica de que habiendo perdido masa encefálica, habiéndose dañado toda la parte motora e intelectual, la niña hoy esté en perfecto estado. Canonización. La canonización veníamos trabajando desde el año, de 2019 con la beatificación, y es en el año 2023 habíamos intentado utilizar un instituto jurídico que se llama canonización equivalente, donde el Papa, haciendo uso de un instituto jurídico que fue instaurada por Bonifacio VIII en 1632 y también reconfirmada por el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII, donde un candidato a los altares puede ser llevado o a la beatificación o a la canonización sin necesidad del segundo milagro, teniendo las características de fama de signos, es decir, fama de milagros, fama de santidad más allá de los límites del territorio en donde murió, y también el culto sostenido por al menos 300 años. Nosotros logramos explicar a través de un complejo análisis con antropología cultural, sociología e historia, de que 100 años en el pueblo de Venezuela, en el corazón de un pueblo, serían 300 años en estas iglesias que llevan más de 1000 años de fundadas, teniendo en cuenta que nosotros somos una república joven y una iglesia joven de al menos 500 años, y no podemos tener ese requisito como tal, ¿no? Y en el año 2023 se hizo la petición formal al Papa. El Papa responde en junio positivamente, y a partir de junio hasta los primeros días de diciembre trabajamos en conjunto con la postuladora de la causa, la doctora Silvia Correales, y el relator de lengua española que nombró el dicasterio para la causa de los santos, y logramos hacer el expediente para la canonización con dispensa del milagro, que presentamos antes de Navidad, y ya para los finales del 2024 teníamos la fecha, que era el 18 de febrero, la plenaria de cardenales, que, como todos sabemos, después nos agarró de sorpresa, porque estando el Santo Padre en el Gemelli, teníamos, la planificación era que saliera la noticia el 20 de febrero, y la noticia salió el 25 de febrero de manera inesperada, porque, repito, fue el venezolano Monseñor Edgar Peña Parra quien llevó el expediente junto con el cardenal Parolin al Hospital Gemelli, y el Papa firmó diciendo estas palabras, que era una deuda con el pueblo de Venezuela. Y bien, y ya ahora estamos esperando el 19 de octubre para la ceremonia, donde todos los venezolanos por fin vamos a ver la foto de José Gregorio Hernández en el balcón de San Pietro. Padre, me para el corazón escuchar todo esto, porque yo tampoco le pedía a José Gregorio. Yo le pido a la Rosa Mística, le pedí a Jesús de la Misericordia, y sin yo saberlo y sin yo quererlo, Él me eligió en un momento muy difícil de mi vida, donde yo estaba atravesando por cáncer. Desde ese día, o sea, apenas yo pude, vine aquí.
y agradecí porque nunca me imaginé que Dios me iba a dar la dicha y me iba a conceder tan hermoso milagro. En ese momento tenía mis hijos chiquitos. Así que le traigo otro testimonio más para todos esos tan maravillosos que ya usted tiene. De una persona que nació con María en las venas y con Jesús en las venas y rezaba el rosario con su abuelo desde los 4 años cuando mi mamá se murió pequeña. Y fue lo que me sostuvo y me sigue sosteniendo en cada uno de los pasos de mi vida. Pero yo jamás pensé que José Gregorio se iba a acercar a mí y además me lo iba a demostrar con su presencia. Así que yo le traigo un testimonio más de fe. Estoy muy agradecida con usted. TNO Network está muy agradecido con usted. También quiero que sepas que vamos a hacer la cobertura desde acá, desde la Iglesia de la Candelaria, y los vamos a acompañar, pero yo me imagino que usted se va a Roma. Sí, sí, claro. Así que, oye, a alguien usted tiene que dejar aquí ese día, ¿no? Porque esto se va a poner como así. Claro, claro. Muy bien. ¿Hay algún mensaje final que usted le quiera dar a todas las personas que nos están viendo? Mira, definitivamente lo que te dije ahora, ¿no? Que aquella frase profética del pueblo de Caracas, que ahora no es solamente el pueblo de Caracas, es todo un país, y también es todo un mundo, el globo terráqueo de venezolanos que hay fuera, pero también no venezolanos, porque no te creas que la devoción al Beato no es solamente de los venezolanos, hay gente que uno no se imagina, ¿no? Es que José Gregorio Hernández es nuestro, pero hagámoslo nuestro con el compromiso de que esta beatificación, que este año es por partida doble, tenemos a Madre Carmen Rendiles y a José Gregorio Hernández, sea un momento de reflexión en el cual nosotros digamos, caramba, en Venezuela también pasan cosas buenas, en Venezuela también hay gente buena, y estamos recogiendo lo que estos, y vamos a seguir recogiendo, porque José Gregorio Hernández y Madre Carmen van a ser el impulso para las próximas causas que van a seguir adelante también, ¿no? Ahora, interpelarnos con eso y decir, bueno, ¿cuál es mi colaboración cambiando de actitud para que Venezuela realmente sea un país de gracia, sea un país maravilloso? Porque no es solamente decir Venezuela es un país maravilloso, lo es, pero ahora, ¿cómo hacemos para que continúe siendo maravilloso?